del gobierno abierto, para lo cual cedemos la palabra a la comisionada e integrante de la Comisión Permanente de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI, Arely Cano, quien moderará esta sesión. Gracias, muy buenos días a todos, bienvenidos de nueva cuenta y agradecemos sobre todo a ustedes su participación, su asistencia. En esta primera mesa de diálogo sobre gobierno abierto, discusión conceptual, también damos la bienvenida a los especialistas que se encuentran con nosotros en el panel y a quienes también les damos la más cordial bienvenida a nombre del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. Y un agradecimiento muy especial también al comisionado Joel Salas, que es el coordinador y responsable de que se lleven a cabo estas mesas. Saludamos al doctor Álvaro Ramírez Alujas, coordinador del área de Administración Pública del Grupo de Investigación de Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, a la doctora y siempre compañera y amiga que nos brinda con sus reflexiones, la doctora Isa Luna Pla, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios, al doctor Víctor Samuel Peña Mancillas, investigador del Colegio de Sonora, maestra Aide Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y por supuesto también un aliado importante para el instituto, el doctor Guillermo Cejudo, investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigaciones y Docencia Económica, CIDE. Igualmente saludo aquí a los compañeros colegas de los órganos garantes que nos acompañan, muchas gracias también por estar aquí, actores importantes en estos eventos. Celebro que el Sistema Nacional de Transparencia y el propio instituto hayan incluido en estas jornadas de arranque de los ejercicios locales de Gobierno Abierto 2016, la realización de una mesa de diálogo en que los participantes puedan exponer e intercambiar ideas sobre el sentido y el alcance conceptual del gobierno abierto, sobre el cual cabe subrayar existe una amplia evolución que se expresa en la propuesta de modelos focalizados como el de justicia abierta, que ya se empieza a conocer, y parlamento abierto. Este paradigma ha sido introducido gradualmente en nuestro país, teniendo como punto de referencia la creación de la Alianza por el Gobierno Abierto en 2011, así como la inclusión del tema en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y a las leyes locales de la materia, lo que hace necesario revisar los desarrollos conceptuales existentes al respecto para construir modelos que respondan a la realidad de las instituciones públicas, de los tres órdenes de gobierno y de las circunstancias sociales en que se desarrollan. Teniendo en cuenta lo anterior, este panel tiene como propósito de que todos los aquí presentes y de quienes siguen la discusión en línea nos alleguemos de los elementos suficientes para introducirnos o, en su caso, actualizarnos en torno a esta nueva perspectiva que se ha construido alrededor del debate público, así como para identificar los alcances y los retos que pueden enfrentar en su aplicación, particularmente en las entidades de la República. Este ejercicio cobra relevancia si tenemos en cuenta que entre nuestros invitados y asistentes se encuentran personas a las que les corresponderá desarrollar en próximos meses acciones de gobierno abierto a nivel local, por lo que una adecuada comprensión de sus bases conceptuales repercutirá en una mejor implementación. Para lograr el cometido de esta mesa, contamos con la participación de integrantes del sector académico y de la sociedad civil, quienes desde su experiencia y campo de trabajo pueden aportarnos ideas valiosas que nos permitan comprender y a su vez reconocer que el gobierno abierto es una herramienta adaptable a cualquier institución pública en la que toda persona puede participar y que tiene el potencial de generar beneficios colectivos, que va más allá de la transparencia y el acceso a la información, es decir, que este paradigma se nutre de otros elementos, entre los cuales se encuentra la construcción de espacios de diálogo, participación y colaboración conjunta entre gobierno y sociedad para la solución de problemas públicos bajo un esquema de reciprocidad. Aunado a lo anterior, es importante recordar que en el marco del proceso de armonización legislativa en materia de transparencia se dotó de atribuciones a los órganos garantes del derecho de acceso a la información, entre otros,
para fomentar los principios de gobierno abierto, así como coadyuvar con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la implementación y promoción de políticas de apertura gubernamental. Cabe señalar que a los 13 estados de la República que ya participaron en los ejercicios locales de gobierno abierto, a partir de este año se suman, como sabemos, otras 10 entidades federativas, mismos que firmaron el día de hoy la declaratoria de gobierno abierto. Bajo este contexto, promover este modelo representa un reto impostergable, pues significa renovar el espíritu de las políticas públicas para crear un panorama institucional en la que la participación de la sociedad contribuya a mejorar la eficacia gubernamental y la toma de decisiones, lo que evidentemente beneficiará un aumento en la calidad de vida de todos los mexicanos. En este sentido, de acuerdo a la estructura de esta mesa, plantearé a los ponentes cinco rubros para una exposición de 10 a 15 minutos, y en un segundo bloque tendrán la posibilidad de que nuestro público les pueda plantear un cuestionamiento, alguna duda sobre lo aportado en esta mesa. Y bueno, los planteamientos son los siguientes. ¿Qué es y qué no es gobierno abierto? ¿Cuál es el estado del arte del concepto a 5 años de su difusión internacional? ¿Cómo valoraría dentro del debate actual el posicionamiento técnico que en materia de gobierno abierto adoptó el Sistema Nacional de Transparencia y las propias actividades o promoción que ha hecho hasta ahora el INAI? ¿Por qué es importante llevar a cabo un gobierno abierto en lo local? Y finalmente, los retos y desafíos a corto plazo que resultarían con esta perspectiva de gobierno abierto. En este sentido son los planteamientos para empezar la reflexión de nuestra mesa, y daría en primer término la palabra al doctor Álvaro Ramírez. Bienvenido. Ah, ¿no está? No llegó, perdón. Bueno, entonces empezamos con la doctora Isa Luna Pla. Adelante, Isa. Pues muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar en este evento justo con los que están construyendo el INAI y todos los aliados, todos los gobiernos de los estados, el trabajo que están haciendo los órganos estatales para construir pues esta idea. Mi exposición será breve, solamente tratando de ubicar lo que nos piden en esta mesa, que son los conceptos y la forma en la cual el marco teórico, que es el que se está discutiendo, se pueda adoptar. Yo encuentro que el desarrollo de la idea de gobierno abierto ha sido académicamente estudiada desde muchos puntos de vista, como la administración pública, la sociología, el derecho. Intentamos acercarnos desde diferentes puntos de vista para entender qué es gobierno abierto. En la mayor parte de esa literatura lo que se encuentra son las ideas básicas detrás de este gobierno abierto, que son la transparencia, la rendición de cuentas y la participación, siempre en todas las definiciones o lo que tratan de definir. En esa construcción se complica además porque no solamente la academia busca una definición, sino también los actores, los stakeholders, los actores políticos, los actores sociales están construyendo también a través de plataformas, de pronunciamientos, de principios, de declaraciones o declaratorias, todo de políticas de gobierno abierto, como por ejemplo planes de acción. También hay un movimiento de construcción. Entonces, lo primero que hay que advertir es que no necesariamente estos van de la mano, ¿no? De una forma, el movimiento, lo que se está construyendo como planteado en forma de actividad, pues está yendo hacia un ritmo, y la construcción conceptual está yendo a otro. Yo solamente me voy a referir a la concepción conceptual, pero desde luego que tiene implicaciones en lo último, ¿no?
En esta concepción conceptual, el gran problema que nos enfrentamos académicamente cuando vemos este concepto o el intento de definición es que se utilizan términos que son bastante ambiguos. Por ejemplo, cada quien tiene una idea de la transparencia, cada quien tiene una idea de la rendición de cuentas y cada quien tiene una idea de la participación ciudadana. En ese aspecto, académicamente hemos estudiado, se ha escrito muchísimo sobre las grandes ambivalencias, por ejemplo, que tiene la transparencia. La transparencia no trae consigo un valor, no está apegada a un valor positivo, porque la transparencia moralmente no necesariamente es buena también. Podría tener afectaciones institucionales, podría tener afectaciones incluso de políticas públicas. Por ejemplo, si es una transparencia parlamentaria, entonces probablemente va a obligar, o los estudios han comprobado así, que obligaría a los legisladores a aprobar legislaciones populistas que no necesariamente son las más efectivas, ¿no? Entonces, la transparencia es un concepto ambivalente que muchas veces cuando se maneja en este tipo de contextos como la idea de gobierno abierto, pues puede ser, digamos que se le corta una pata de esa parte de la transparencia y se piensa que es un valor solamente positivo. Como no es un valor tampoco autodefinible, no se define solo, sino que cada quien tiene una idea de esto, pues eso hace muy complicado traer conceptualmente a la mesa estas ideas. De hecho, en el 2006, David Held y Christopher Hood definieron, pues pusieron las palabras claves en este tema, dijeron, bueno, pues históricamente en la literatura liberal, ¿no? Kant y todos esos pues, tenían una idea bastante moral de la transparencia y ahora solamente se puede decir que no es ni una doctrina de gobierno ni tampoco una doctrina jurídica, entonces se queda como una idea, ¿no? Lo mismo sucede con la rendición de cuentas. La idea de la rendición de cuentas en mucha literatura y de la más antigua, establece que la primera idea de rendición de cuentas fue el voto ciudadano. Cuando muchas otras tendencias de literatura actual, en términos fiscales o financieros, pues habla de que la rendición de cuentas se refiere solamente a la exigencia de la fiscalización de recursos públicos, ¿no? O de recursos en especial, ¿no? Podrían ser privados también. Entonces, la idea de rendición de cuentas también es bastante ambivalente porque tiene muchas ideas, muchas acepciones. Lo mismo le pasa a la idea de la participación ciudadana cuando se pueden estudiar pues que participación ciudadana hay de muchos niveles y de muchos tipos, ¿no? Y la teoría actual está analizando pues cuáles son más bien los niveles en los cuales las ciudadanías contemporáneas se quieren involucrar, ¿no? En ese aspecto, la literatura reciente dice, bueno, no necesariamente toda la ciudadanía se quiere involucrar en todos los niveles de participación. Habrá ciudadanía que diga, a mí no me interesa, no me quiten el tiempo. Habrá ciudadanía que diga, yo me involucro, pero me involucro, por ejemplo, haciendo filantropía. Habrá ciudadanía que diga, yo me involucro haciendo contraloría social en mi municipio, ¿no? Habrá muchos niveles de compromiso y de participación de los cuales la ciudadanía quiera intervenir. Entonces, para un poco ir cerrando la idea, lo complicado de definirlo conceptualmente es que la idea de gobierno abierto tiene muchas aspiraciones conceptualmente, ¿no? Quiere establecer una nueva forma de gobernar que en realidad Oscar Oslak dice en uno de los artículos que publicamos en un libro que mañana se presenta aquí, dice pues definitivamente como una idea de gestión pública no podría funcionar porque toma lo ya existente de otras ideas de gestión pública y en realidad no le abona nada o no le aporta nada en específico. Quiere ser también un modelo de comunicación, y estoy usando la palabra comunicación y no la palabra transparencia para evadir justamente ese generalismo del que yo ya hablé. Quiere ser un modelo de comunicación entre ciudadanos y gobiernos, en el cual exista una relación renovada, no nueva, porque los modelos de comunicación
Si te vas al parlamentarismo, existe desde muchos años el modelo de comunicación entre los parlamentarios y los ciudadanos, desde que existen las gacetas oficiales, desde que existen los boletines institucionales, es más, desde que existe la idea de publicar las leyes, dado que pues esa es una forma de comunicarle a los obligados cuáles van a ser sus leyes que los van a regir. Entonces, la idea de comunicación se busca renovarla en esta idea de gobierno abierto, y finalmente también aspira a proponer un modelo de participación que nuevamente, como modelo de participación, es difícil determinar en qué aspectos, en qué tipo de políticas va a poder funcionar un esquema de participación de esta naturaleza. Y lo más, para terminar con los retos y perspectivas, lo más complicado de gobierno abierto conceptualmente o académicamente es estudiar sus impactos, ¿no? ¿Qué impacto puede tener que la ciudadanía esté redactando leyes con el Parlamento? ¿Qué impacto puede tener en las instituciones, ¿no? Cuando probablemente lo que se está discutiendo en esa mesa son expectativas ciudadanas que no necesariamente tienen que ver con una visión de diseño institucional o con una visión de perfeccionamiento del sistema federalista, por ejemplo. En fin, muchas cosas que se quedan fuera cuando solamente algunos actores quedan en la negociación, ¿no? Y dónde queda, por ejemplo, la responsabilidad después de que las iniciativas han sido implementadas y apoyadas. En un artículo muy interesante, Meyer analiza pues, si ese tipo de ejercicios llevan efectivamente a leyes más legitimadas, ¿no? En lo que concluye ese artículo es, pues no, son más populares ese tipo de iniciativas, pero no necesariamente porque estén la sociedad civil en ellas queda una formalización legitimada, porque los órganos de formalización pues, son los congresos, ¿no? Y los que deben de legitimarla son los congresos y los parlamentarios con su propia actuación. Entonces, la forma efectiva pues, de hacer, de medir la efectividad y el impacto que tienen las políticas de gobierno abierto es un reto muy grande, y lo que yo sí advierto es que efectivamente no son resultados siempre positivos solamente, porque si estamos partiendo de conceptos ambivalentes que pueden tener implicaciones positivas y negativas para las instituciones, para los gobiernos, para la implementación, para el aprovechamiento eficiente de los recursos públicos, pues no necesariamente todas esas políticas tendrían que serlo, ¿no? Sí serían más sociales, sí serían más sociales, sí serían más abiertas, pues en alguna forma sí lo serían, pero no necesariamente serían más efectivas para un gobierno y en un diseño institucional. Entonces, yo solo quisiera concluir diciendo, pues no perdamos mucho el tiempo en construir conceptualmente algo que nació desde una idea y que pues se puede quedar en ese mismo plano de idea y siendo efectivo como una idea o una ideología que pueda tener un impacto mucho más efectivo que si se le buscan 4 patas al gato o 5 patas al gato. Gracias. Gracias, Isa. Bueno, pero sin duda sí dejas elementos para poder reflexionar y lograr conceptualizar lo que implica esta política de gobierno abierto. Bueno, se habla y que seguramente será parte de la discusión de esta mesa, de un nuevo modelo de participación social, y lo relevante aquí pues implica cómo vamos a implementar y ejecutar esta política que por lo menos en el diseño institucional y normativo ya está, y el reto será de los gobiernos cómo la implementamos. Bueno, enseguida daremos el uso de la voz al doctor Víctor Manuel Peña Mancillas. Bienvenido, doctor, investigador por el Colegio de Sonora. Adelante, doctor. Gracias. Buenos días. Un honor compartir la mesa con la doctora Isa Luna, con Aide Pérez Garrido, con Guillermo Cejudo, con la comisionada. Agradecer al comisionado Salas y a todos ustedes su tiempo y su interés en este tema que
que por más que uno anda en esto, de repente dices un rompecabezas que todavía se está armando y por eso me parece sumamente interesante este reto de armar el rompecabezas. Por ahí traje un apoyo de una presentación, no sé si se puede, si no me lo aviento a capela, pero la intención de comentar aquí con ustedes alrededor de estas preguntas, esa mera, muchas gracias. Ay, perdón si de repente me gana lo coloquial, pero es como para sentirnos en confianza, ¿no? ¿Qué le podemos agregar a esto? Dentro de este gran rompecabezas, el gran reto es ¿y cómo conseguimos todas las piezas que nos faltan para armar esto a lo que le estamos llamando gobierno abierto? A mí, en lo personal, y lo comparto, ahora sí que a discusión, de repente me es bastante útil hacer una distinción entre el concepto y la definición, ¿no? Un concepto es más como una nube en donde hay unos límites más difusos, en donde precisamente participación, transparencia, rendición de cuentas, etcétera, etcétera, tienen, digamos, tantas aproximaciones como autores han abordado el asunto. Y entonces es importante entrarle a una discusión conceptual precisamente por la riqueza de todo el menú que nos ofrecen estos autores, estas reflexiones y estas experiencias para tener una visión mucho más amplia de qué es de lo que estamos platicando. Pero no nada más estamos en el campo de las ideas y de la discusión, no nos interesa solamente armar un rompecabezas conceptual. Hace ratito firmaban unos convenios, unos compromisos, hace un año se firmaron otros, y eso compromete a las personas que están dentro del gobierno y compromete a las personas que están en la actividad desde las diferentes arenas, en la ciudadanía, en la academia, etcétera, a que más que una discusión conceptual tengan una definición sobre qué es gobierno abierto. Y entonces una definición ya no es como una nube conceptual, sino ya es algo mucho más preciso en sus límites de cuáles son los alcances de todo esto. En la definición, por supuesto, mucho de la nube conceptual queda fuera, pero se requiere para la implementación y pasarlo a la realidad. Porque ahorita los que firmaron se llevan a la casa, digamos, la tarea y digamos, el compromiso de qué va a pasar una vez que estén ahí. ¿Cuándo van a empezar a entrarle a los compromisos? ¿Cómo se van a sentar a la mesa y a platicar como de qué? ¿No? Y esa es una cosa muy importante porque de repente en gobierno abierto y en transparencia y en muchos temas como estos, de repente como que nos gana mucho el discurso, ¿no? Y de repente queremos decir, es que la transparencia salva al planeta, por decirlo así, y volteamos y decimos, oye, pero no ha habido tantos cambios como los que se habían sospechado. Entonces es donde también hay que hacer una distinción, digamos, entre la parte de comunicación de una metáfora, como es un gobierno abierto, y la parte ya de qué actividad vas a desarrollar a partir del gobierno abierto. Gobierno abierto, me parece, es además una pieza dentro de un concepto mucho más amplio. Hay una discusión reiterada sobre de qué manera los gobiernos pueden responderle a una comunidad mucho más compleja, con necesidades más complejas, una sociedad mucho más exigente. Cómo se involucra, cómo participa, cómo va a co-crear esta parte no gobierno, por decirlo así de una forma más amplia, para poder hacer algo en beneficio del mismo barco en el que todos estamos, ¿no? Está el tema de la globalización, es decir, gobierno abierto no es algo que digamos, sale de México, sino más bien es una agenda internacional de la cual nos apropiamos y eso tiene sus implicaciones, es decir, cómo trasladas una idea internacional al país y luego cómo trasladas esa idea del país a los estados y a los municipios. Eso es sumamente importante porque de repente encontramos ejemplos muy valiosos de gobierno abierto en algún otro país y nos escandalizamos porque eso no se puede copiar directamente a la realidad nuestra, ¿no? Y por eso la importancia de uno de los hashtags del evento, ¿no? Y no nada más por una cuestión de Twitter, sino la co-creación local, es decir, el compromiso es, y decían desde más temprano, el tema del federalismo
no está ahí de adorno, es decir, la responsabilidad está en los que tienen el compromiso, la responsabilidad en lo local. Y el compromiso es, y cómo gobierno abierto funciona en lo local, no cómo quedan bien con el centro, perdón, pues es que soy de provincia, pero cómo desde lo local resuelven los problemas que les interesa. ¿Sí me ayudan con la presentación? Entonces, gobierno abierto es esta pieza dentro de una discusión mucho más amplia que me parece ofrece la oportunidad de conjugar algunos conceptos que habían estado por ahí navegando en lo solo. Vale la pena la pregunta, si a eso a lo que le llamamos gobierno abierto es algo que ya existía, ¿no? Es decir, de repente sucede que dicen, pues eso gobierno abierto, yo ya lo había visto hace 10 años. ¿Qué necesidad tenemos de renombrar algo que ya existe? Yo creo que si nos vamos por ese lado, la respuesta va a ser que es una etiqueta nueva, nada más con una utilización política. Pero ¿y si gobierno abierto no es lo mismo, sino es algo diferente? Viene la gran pregunta. ¿Y qué es lo que le aporta? Y un poquito lo que quisiera abordar, sin extenderme demasiado, es lo que me parece sí le aporta a esta discusión, a una discusión mucho más amplia que, insisto, tiene que ver con esto que se está dando. La siguiente, por favor. A lo largo de digamos, año y medio, un poquito la historia, la gran discusión, al menos la que yo he percibido, es cómo trasladamos precisamente esa discusión conceptual a un modelo, a un esquema que tenga como principal característica la implementabilidad. Es decir, cómo arropamos, cómo se arropan, cómo nos arropamos todos de lo que está en la discusión conceptual para que eso se traslade en actividades concretas y en el mejor de los casos medibles, etcétera, ¿no? Un modelo que incluya, es decir, no un modelo que excluya una definición que diga esta es la única, la correcta, la perfecta y todos los que no estén de acuerdo no juegan, ¿no? Sino que tiene que ser una definición incluyente en donde se permita la experimentación, en donde se permita el error, en donde se aprenda del error, que también es muy importante, que valore los actores, no que sea un modelo que les diga, ahí está la receta, ejecútenla, ¿no? Porque las condiciones locales son muy diferentes a lo que el diseñador lo puede ver, y eso en implementación de política pública es muy claro. Es decir, el del centro tiene un panorama y no que esté equivocado, pero a veces no coincide con lo que está pasando en lo local, y luego no suceden las cosas y dice, no, pues es que los locales no hicieron lo que debían, cuando quizás el asunto es que el modelo restringe o desconoce lo local que se está realizando. Este modelo se desarrolla, que ya está, digamos, publicado, se conoce, yo quisiera destacar nada más ahí, a lo largo de finales del 2014, 2015 y prácticamente el inicio del 2016. Para no, digamos, repetir lo que estaba ahí en pantalla, a partir de finales del 2014 empieza, se elabora un documento guía, que es un poco lo que desarrolla los primeros ejercicios locales del año pasado. A lo largo de 2015 se reelabora un modelo con estas características de las que ya había comentado, que sea incluyente, que esté enfocado en la práctica, que sea una invitación abierta a la retroalimentación, que hablen los actores locales, que digan qué es lo que sucede y que, digamos, pueda conjuntar lo que se está diciendo. Para no alargarme mucho, porque ya lo hice, si me ayudan con la siguiente. De la discusión conceptual, un poco el modelo lo que hace es tomar una definición, y esta es una definición en donde, si lo vemos como el gran agregado, han participado activistas, académicos con sus pareceres de distintos países, ha habido una discusión, ha sido imposible reunir todos y cada uno de los pareceres, pero de alguna forma parece ser se encuentra alguna especie como de núcleo que pudiera servir para la implementación, ¿no? Es decir, para que el actor pueda trabajar con esto y en todo caso para que el actor diga, ¿sabes qué? Esto le sobra o esto le quita, pero de alguna forma un gobierno abierto del concepto hacia la práctica pudiera ser una propuesta para abordar problemas públicos, ¿no? para gestionar la solución de problemas públicos a través de colegiados plurales, es decir, esa es la
la gran aportación, una de las grandes aportaciones de gobierno abierto, es decir, que formalmente se sienten en una misma mesa de diálogo actores de distinto origen, pero sobre todo que conjunten transparencia y conjunten participación. En los estados lo vemos mucho. Tenemos leyes de participación ciudadana que están nuevecitas, que nunca se usaron y han corrido por una vereda totalmente diferente a la de la transparencia. Gobierno abierto además promueve esa integración necesaria para lograr efectos. Y en el caso de la definición del modelo, no nada más transparencia y participación, sino que además exista un ambiente de rendición de cuentas, digamos vertical y horizontal, que aquí también digamos es tomar una definición para digamos tener un piso mínimo de una comunidad de aprendizaje, y que esto también nos ayude a tener un ambiente de innovación. Innovación no solamente tecnológica, sino innovación social, en donde uno de los grandes retos, que si quieren un poquito más adelante podemos ir platicando, sea el cómo llegamos a públicos, a audiencias que no están integrados. Luego, estos ejercicios replican los mismos actores y son los mismos que se están viendo cuando tenemos sociedades de padres de familia, cuando tenemos varios otros actores sociales que seguramente pudieran beneficiarse de un esquema formal para sentarse a la mesa y resolver problemas públicos que a lo largo del tiempo no han visto solución. Y hasta ahí le dejo. Muchas gracias. Sí, muy bien, agradecemos al doctor Peña Mancilla su reflexión y bueno, se abonan elementos como responsabilidad y ya vamos enfocando en la parte local, la inclusión, sin duda alguna, la innovación, que son términos propios de gobierno abierto, no solamente tecnológica, sino social, y evidentemente esta aportación que nos da sobre discusión colegiada, donde se incluyan diversos actores, sociedad, gobierno, sector privado, etcétera. Bueno, nuestra tercera panelista es la maestra Aide Pérez, que de manera particular ha seguido mucho este tema de gobierno abierto. Ella es directora ejecutiva de Fundar. Adelante, Aide. Gracias, comisionada. Muy buenas tardes a todos y a todas y a todos. Agradezco mucho la invitación para compartir algunas reflexiones e ideas con ustedes, en particular del comisionado Salas, que está liderando esta agenda de gobierno abierto. Yo no resisto la tentación de dedicar la mitad del tiempo de mi intervención, que son 10 minutos, al asunto conceptual, y la otra mitad, dado que el público del día de hoy son las personas integrantes de la sociedad civil y funcionarios públicos que están implementando estos ejercicios locales de gobierno abierto, de hablar de los retos y desafíos que implica poner el concepto en la práctica en un contexto político y social como el que actualmente vive nuestro país. Entonces así dividiré la presentación. En primer lugar, pues coincidir y no repetir, sobre todo con lo que dice Víctor, que hay tantas aproximaciones al concepto de gobierno abierto como autores. Al estudiar un poco la bibliografía, los autores, los referentes conceptuales, yo creo que podemos mirar el concepto de gobierno abierto a partir de 3 enfoques. El enfoque tradicional, el enfoque tecnológico y el enfoque participativo. El enfoque tradicional tiene que ver con cómo se iba comprendiendo y cómo se iba dotando de contenido a principios del siglo pasado o incluso antes, el concepto de gobierno abierto, que estaba muy relacionado con los temas de transparencia y de acceso a la información como tal. Digamos, en ese momento no se consideraba al interior del concepto cuestiones como innovación tecnológica, como participación ciudadana. Era de alguna manera otra manera de referirse a abrir las ventanas del sector público, a que se convierta la administración pública en una vitrina de cristal en donde se pueda observar el quehacer gubernamental, para combatir la discrecionalidad, el conflicto de interés, los potenciales actos de corrupción, etcétera. No abondo más, creo que esa es la visión tradicional del concepto de gobierno abierto ligado a transparencia y acceso a la información. El enfoque tecnológico es el enfoque mucho más reciente del concepto,
que es en el cual se incorpora la vertiente de tecnología a la administración pública, y esto necesariamente va ligado con el desarrollo tecnológico a nivel global. Y realmente lo que tiene en su interior es la pregunta de cómo podemos incorporar la tecnología en la gestión pública, cómo podemos incorporar la tecnología en la relación de actores gubernamentales con la sociedad para tratar de resolver de una manera más sencilla, más rápida, menos costosa los problemas que enfrentan las sociedades actuales. En ese enfoque viene todo lo que conocemos también como gobierno electrónico, como datos abiertos, como aplicaciones, como innovación, todo el componente, digamos, tecnológico, que es una herramienta poderosa, pero que en muchas ocasiones se ha sustituido el concepto más profundo, me parece, y más interesante de lo que es gobierno abierto, es decir, se confunde o se utiliza como sinónimo gobierno abierto de gobierno electrónico o de datos abiertos, limitando un concepto muchísimo más amplio que implica mucho más retos y desafíos a la mera cuestión de abrir información, de poner datos a disposición del público en formatos que sean manipulables, etcétera, cuando en realidad, pues respondiendo a la primera pregunta, eso sería una visión muy limitada y muy simplista de lo que implica gobierno abierto, es mucho más allá de tecnología y de bases de datos de información. Y el tercer enfoque sería, me parece el más, digamos, más profundo, que implica mayores retos y desafíos, que es el enfoque participativo. Y que al igual que Víctor, me parece que no es, lo que es novedoso en su conjunto es un concepto que engloba transparencia, que engloba acceso a la información, que engloba rendición de cuentas, tecnología y participación ciudadana, pero en sí mismo el enfoque participativo o colaborativo, o como se ha llamado co-creación, del enfoque de gobierno abierto, ha tenido muchos nombres a lo largo de las últimas décadas. Podemos relacionarlas, aunque por supuesto tiene sus diferencias, pero sí va muy ligado a los debates conceptuales relacionados con democracia participativa, relacionados con gobernanza, con gobernabilidad democrática. Es decir, la pregunta al interior de este enfoque es cómo incorporamos a la ciudadanía, a los distintos sectores de la sociedad civil, al ciclo de elaboración de políticas públicas, por ejemplo, o cómo se incorpora a la sociedad, a la ciudadanía en el ciclo de rendición de cuentas, o cómo se abren espacios de participación sustantiva para la sociedad civil. Me parece que son visiones y conceptos efectivamente tan amplios que dan la posibilidad de que al momento de implementar las administraciones o incluso las organizaciones de la sociedad civil decidan enfocarse en cualquiera de los conceptos o de lo que trae adentro este concepto. En muchas ocasiones decidimos enfocarnos en transparencia y acceso a la información, otras en rendición de cuentas, otras en tecnología y otras en participación ciudadana. Más allá de eso, y digamos entendiendo que el concepto sigue en constante redefinición, en constante construcción, y que creo que en este momento lo más relevante es ¿para qué gobierno abierto? ¿No? ¿Para qué gobierno abierto y cómo gobierno abierto? Y esto un poco ligándolo con el contexto que decía político y social del país. Es innegable que estamos en una de las crisis políticas de desconfianza y de representatividad más fuertes de los últimos años. Entonces, hablar de gobierno abierto en el vacío creo que no corresponde. Creo que valdría la pena decir que en un contexto en el que no exista las mínimas garantías de seguridad para las organizaciones de la sociedad civil, para los periodistas, para los defensores de derechos humanos, para los movimientos sociales, hablar de gobierno abierto es hablar de un concepto que se está utilizando políticamente.
estados en donde el autoritarismo, la represión, el clientelismo, la cooptación, la intimidación son el día a día para los movimientos sociales, para las organizaciones sociales, para los defensores y para los periodistas, y al mismo tiempo hablar de gobierno abierto es sin duda una contradicción muy fuerte que no podemos permitirnos. Justamente es ahí donde me quiero detener, porque efectivamente el concepto de gobierno abierto permite procesos que legitiman, que tienen el potencial de legitimar la acción gubernamental y que tienen también la posibilidad de no vincularse o de no relacionarse con las necesidades más sentidas de la población o con los problemas más relevantes de la población. Es por eso que de verdad yo celebro que el INAI haya hecho el esfuerzo de hacer un documento en donde plasma de manera muy específica qué estamos entendiendo o qué está entendiendo el INAI por gobierno abierto y sobre todo qué implica para las estructuras gubernamentales implementar ejercicios de gobierno abierto. Creo que no hay otra forma de pasar del concepto amplio, ambiguo, que se puede utilizar para todo y para nada, que haciendo un documento que diga de manera muy clara qué implica para las dependencias gubernamentales hablar de ejercicios, en este caso locales, de gobierno abierto. Estamos hablando de política pública, estamos hablando de que hay que generar recursos, hay que destinar recursos, hay que destinar personal y hay que destinar tiempo para hacer metodologías serias que realmente tengan el potencial de incluir la participación ciudadana de una manera sustantiva y no solamente como ejercicios de simulación y legitimadores de la acción política. Otra cuestión que también es muy complicado, me parece, para garantizar ejercicios exitosos de gobiernos a nivel local es el tema de las condiciones, no nada más de seguridad, como ya dije, sino también de recursos para las organizaciones de la sociedad civil. Ese tendría que ser otro tema en el que también tendríamos que profundizar. ¿Cuáles son las condiciones que tiene la sociedad civil organizada o no organizada en los estados para poder participar de manera sustantiva en estos ejercicios? Y para terminar, porque me quedan 2 minutos, yo respondería un poco a las últimas reflexiones de la doctora Isa Luna con respecto al gobierno abierto para qué y a los retos, a los desafíos y también a los riesgos de gobierno abierto. Yo coincido en que las plataformas de gobierno abierto tienen el riesgo de legitimar procesos que no den resultados significativos o sustantivos en términos de la resolución o el avance en la resolución de problemas públicos que importan a la sociedad. Efectivamente, si no hay metodologías claras, si no hay pasos a seguir y si no hay un acompañamiento y un monitoreo permanente, se corre el riesgo de que estos ejercicios se conviertan en esa parte. Pero también me parece que en el contexto político y social que vivimos, los ejercicios de gobierno abierto pueden servir de manera muy importante para recuperar un poco la confianza de la sociedad civil. A diferencia de la doctora Isa Luna, yo considero que lo que brinda mayor legitimidad en un contexto como el que vive México a las políticas públicas, a los marcos normativos, etcétera, es efectivamente, por una parte, la participación de la ciudadanía, de los distintos sectores de la sociedad civil que tienen inteligencia instalada y experiencia en distintas agendas. Estoy hablando de la academia, de los periodistas, de las organizaciones de la sociedad civil. Me parece que eso brinda una legitimidad importante que necesitan las leyes y las políticas públicas. También que da la oportunidad, los ejercicios de gobierno abierto, de hacer políticas públicas mucho más cercanas a las necesidades de la población, a los problemas
problemas públicos más sentidos de la población. Y por último, decir que efectivamente la responsabilidad legal y el mandato legal de hacer gobierno, de hacer políticas y de hacer leyes, efectivamente es de los representantes, de los legisladores y de los funcionarios públicos. De ninguna manera la democracia participativa o el gobierno abierto está sustituyendo la acción y el mandato legal que tienen los funcionarios públicos y los representantes. La sociedad civil, la academia, los periodistas, ni tenemos el mandato legal, ni estamos dedicados al 100% para eso, ni se nos paga para ello. Lo que sí está comprobado es que en la medida en que la sociedad que se ha especializado en distintas agendas temáticas participen, las políticas públicas y los marcos normativos pueden tener distintos enfoques, distintos puntos de vista y pueden hacerse políticas públicas y marcos normativos más robustos. Eso no quiere decir que se está sustituyendo la acción gubernamental. Lo que se está haciendo, me parece, es reconocer que los problemas actuales de las sociedades modernas son tan complejos que pueden ser vistos desde distintos enfoques y que aprovechar la inteligencia colectiva instalada en distintos sectores puede ser interesante para encontrar respuestas novedosas a problemas que no tienen que estar destinados a ser resueltos únicamente por las estructuras gubernamentales. Yo lo dejaría aquí, Arely. Gracias, Aide. Muy didáctica y pedagógica tu intervención de los tres conceptos que a fin de cuentas pues están vinculados y relacionados, pero creo que tocas un tema fundamental porque el gobierno abierto no solamente es tratar de considerar esto conceptualmente, sino lo aplicas muy bien a la realidad social y política que vive este país y que hay que ser consistentes y congruentes con el discurso y con los hechos y cómo se ejecuta la política pública en este país. Gracias, Aide. Y bueno, finalmente también una persona que ha acompañado mucho estos ejercicios, el doctor Guillermo Sejudo, investigador del CIDE. Adelante, Guillermo. Está abierta la posibilidad de que hagan algunas preguntas a nuestros panelistas. Si gustan, ya las podemos pasar. Muchas gracias, comisionada. Muy buenas tardes a todos. Yo quiero agradecer, para empezar, la invitación a esta mesa, pero quiero agradecerla de manera muy enfática, porque la verdad es que a un académico lo invite a una mesa de discusión conceptual es como regalarle un dulce muy rico a un niño. Y me lo voy a tomar en serio, porque yo creo, como han dicho mis colegas, que es muy importante empezar esta discusión con el núcleo de una discusión conceptual. Porque en esta mesa y en muchos foros hablamos de gobierno abierto con acepciones muy distintas. Simplemente en esta mesa hemos dicho que es una pieza, es una metáfora, es una aspiración, una nube, una agenda, un modelo, un esquema, una idea, una ideología, un compromiso, una plataforma. La ley, entre la ley general y la ley federal nos dicen que es un principio, que es una política, que es un mecanismo. Con eso espero que me compren bien la primera idea que les quiero transmitir, y es que es un concepto en construcción. Así yo no me comprometo con ninguna de estas enormes definiciones. Pero el que sea un concepto en construcción no quiere decir que ese proceso llegará a buen término. Y me parece muy importante que tengamos claro que no es el primer concepto que, tras un arranque atractivo, muy rápido puede quedar desvirtuado en dos cosas: en algo analíticamente inútil o en algo prácticamente irrealizable. ¿Y a qué me refiero con eso? Hay conceptos que, a base de utilizarse cotidianamente, empiezan a generar, se vuelven atractivos, y les empezamos a colgar cada vez más atributos, cada vez más elementos asociados a ese concepto, hasta que, insisto, dejan de ser útiles. Les voy a poner un ejemplo de algo muy cercano, que es gobernanza. Gobernanza es un concepto que usamos rutinariamente, muy de moda en administración pública, ciencia política, etcétera, que desde como mediados del siglo XVIII hasta 1992 tenía una definición muy simple, que era acción y efecto de gobernar y gobernarse. Pero fue un concepto que pronto empezó a adquirir
mucho uso en la discusión pública, en la discusión académica y en debates sobre cosas deseables, ¿no? Debates normativos sobre qué debería ser. Y entonces, en 1992, la Real Academia Española agregó una segunda acepción, que se las voy a leer textual. Dice, arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. El español no fue el único idioma que sufrió este proceso, en el que le empezamos a cargar todo. El equilibrio entre el Estado, la sociedad y la economía, pues eso es como el nirvana. En inglés pasó algo similar, y tan fue así que justo hace un par de semanas, en una revista que se llama, de hecho, Governance, una de las especialistas más reconocidas en el tema, que es Mary Lee Grindle, una profesora de Harvard, que por cierto conoce muy bien México, declaró el concepto muerto. Digo, vamos a declarar las exequias de la idea de good governance. ¿Por qué? Porque a fuerza de colgarle esferitas a ese árbol de Navidad, el arbolito se dobló y dejó de ser útil, porque entonces todo lo que parecía deseable, así fuera tangencialmente, lo asociábamos a ese concepto, y todo lo que no nos gustaba decíamos que eso no era. ¿Por qué es un problema no tener un concepto claro y por qué es un problema cargarle expectativas normativas, conceptuales y prácticas a un concepto? Eso, que deja de ser útil. Deja de ser útil analíticamente porque nos impide ver cuándo hay y cuándo no hay. Y deja de ser útil prácticamente porque entonces se vuelve irrealizable. Y si decimos que no hay gobierno abierto mientras no todo sea absolutamente perfecto, entonces no tendremos algo que pueda guiar las acciones en una lógica de política pública para tratar de construir un gobierno más abierto. Porque lo que vamos a encontrar seguramente es que habrá gobiernos más abiertos que otros. No es un asunto de todo o nada, de blanco o negro, sino simplemente de una herramienta que, si conceptualmente está bien definida, servirá para que en la práctica podamos distinguir cuando un gobierno es más abierto que otro, qué elementos pueden aportarse para que ese gobierno sea más abierto y identificar un diseño de una política pública con alguna posibilidad de tener algún efecto. Entonces, insisto, es un proceso, es un concepto en construcción, pero que no quiere decir que le colguemos más esferitas al árbol, sino simplemente que terminemos por construir un concepto que sea útil analítica y prácticamente. ¿Y qué querría decir que es útil prácticamente? Y esta es la segunda idea que quiero compartirles. Yo creo que el gobierno abierto hoy es una práctica promisoria y poco más. No creo que podamos encontrar en el mundo un gobierno que digamos ya llegó, ya ese gobierno ya es abierto, no, ese gobierno ya cumple con todas las expectativas, ya ha logrado cubrir todos los elementos que nos gustaría asociar. Es una práctica promisoria que arranca de distintas maneras. Hay veces que arranca con un país sumándose a una alianza global, hay veces que arranca como hoy con el arranque de un ejercicio, a veces son mesas de trabajo, a veces son iniciativas que salen de un ciudadano aislado que se acerca a su gobierno y busca participar, busca hacerlo transparente. Si esto es una práctica promisoria, entonces lo que tendríamos que, para utilizar el concepto adecuadamente, lo que tendríamos que hacer es empezar a identificar cuáles son esos atributos del gobierno que necesitamos cambiar para volverlo abierto. Porque gobierno abierto es ante todo un sustantivo y un adjetivo. El sustantivo es el gobierno. Por eso no puede haber un gobierno abierto si no hay un gobierno razonablemente competente y capaz, al cual por más que le lleguemos a exigir o a tratar de participar, si tenemos un gobierno frágil e incompetente, pues no vamos a lograr mucho. Pero entonces preguntemos, ¿cuáles son los atributos que necesitaríamos para poderle empezar a colgar el adjetivo de abierto a ese gobierno? Y aquí ya en esta mesa lo mencionaron mis colegas, creo que es muy claro que tiene que ver con este componente de transparencia y un componente de participación. Y en concreto se refiere a esa interfase de interacción entre gobierno y ciudadano. No son solo atributos del gobierno aislado, sino un gobierno que se abre para ser observado, vigilado, para que un ciudadano pueda obtener información, ya sea un dato
minúsculo o una base de datos complejísima en lógica de datos abiertos. Y por otra parte, que esté abierto a la participación, que puede ser, de nuevo, simplemente para expresar una opinión o para tratar de incidir directamente en el diseño de una política pública o hasta en la coproducción, en la implementación de esa política pública. ¿Qué quiere decir eso? Que todas estas iniciativas con las cuales un gobierno abierto puede arrancar, la lógica de gobierno abierto puede arrancar, la firma de una alianza, un compromiso, el establecimiento de una mesa, tiene que permear en ese sustantivo, en el gobierno. Un gobierno que poco a poco vuelve como su práctica cotidiana la articulación de todos estos componentes de participación, transparencia, para que cualquier ciudadano pueda conocer y recibir información de sus gobiernos y para que cualquier ciudadano pueda participar e incidir en las decisiones públicas en la medida que le interese, pueda y decida libremente involucrarse. Y con eso termino. Creo que entonces lo que con un concepto acotado, pero verificable, es decir, observable en la práctica, podríamos entonces sí pensar qué sería una teoría causal de una política pública de gobierno abierto. Una política de gobierno abierto que no puede tener como objetivo esto que la Real Academia Española imaginaba, un país perfecto donde todo está en equilibrio y todo el mundo es feliz y contento, sino simplemente un gobierno que se abre, un gobierno que tiene la posibilidad, esa interfase activada para que los ciudadanos conozcan lo que hace, para que los ciudadanos puedan incidir en lo que hacen los gobiernos. Una política pública entonces podría tener un punto de llegada muy claro, gobiernos cada vez más abiertos. Que entonces sí, con todo, como se mencionaba en esta mesa, ya le podemos entonces pensar que un gobierno más abierto podría tener mejor desarrollo económico, más legitimidad y todas esas cosas deseables como producto de un gobierno más abierto, pero no como el objetivo final automático de una política pública. Muchas gracias. Gracias, doctor Guillermo Cejudo. Pues yo creo que hay que darle contenido al adjetivo. El gobierno está, solamente hay que nutrir el adjetivo, ¿no? Muchas gracias. Les podría, no hay muchas preguntas, pero compartiría el uso de la voz para 2 minutos de reflexión de cada uno y cerrar este panel. Adelante, Isa. Bueno, yo creo que sí. Esta debe de ser la mesa más aburrida para todos ustedes del evento, porque estamos muy clavados en ese tema y en pensar el tema. Pero creo que si podemos dejar algo en sus mentes de esta extraordinaria reflexión que hemos tenido, es que se piense, como dice Guillermo, en una política, cómo lo podemos implementar o cómo podemos implementar esta idea, ¿no? Creo que el documento del INAI es muy útil siempre y cuando se tome como lo último que tiene que ver especialmente con ese tema de la definición de la política, porque decirle a alguien que gobierno abierto es la correlación de varias ideas como la transparencia y la participación, pues es no decirle nada, porque no le estás diciendo cómo se correlacionan. Pero sí, como dice Aide, pensar en cómo se puede articular este tipo de políticas y cómo se pueden transformar los gobiernos. Yo creo que es muy atinado pensar no en el cómo o en el qué es el gobierno abierto, sino más bien en el para qué o en el cómo lo van a hacer, ¿no? Y aquí se puso un elemento muy importante en la mesa, que es la metodología. No hay duda de que si no se lleva a cabo todas estas políticas públicas con una metodología de evaluación del impacto, porque todas las políticas públicas se evalúan, todas las políticas públicas tienen impacto, si no se lleva a cabo de esa manera, pues fracasará también la idea de que es una política pública. Entonces, pensemos también en que el método tiene que incluir el impacto, y el impacto no es un impacto en los medios, no es un impacto solamente
en la legitimidad, es un impacto en las instituciones, es un impacto en la cultura burocrática, es un impacto en la economía de cada una de las instituciones, en la eficiencia de los procedimientos, en los beneficios que va a tener el ciudadano, por supuesto, etcétera. Entonces, yo solamente dejaría en la mesa esa idea. Si vamos a pensar en qué es una política, no se nos olvide que hay que pensar también en su impacto. Gracias, Isa. Doctor Víctor, adelante. Gracias. Digamos un poquito nada más también para el cierre. Aquí en la exposición, platicando un poco sobre el modelo, llegamos pues a una definición, pero efectivamente no queda ahí, porque quedarnos ahí pues es efectivamente avanzar un poco, pero no lo necesario. Dentro pues de la construcción de lo que es la propuesta de modelo y la definición, está aparejado la idea de que hay, digamos, unas guías precisamente para desarrolladas que sirvan para ir generando esos movimientos y poder ir midiendo en algunos aspectos que de estos componentes pueden irse avanzando, ¿no? La parte, el modelo teórico, el publicado, el disponible, digamos, es un punto, y efectivamente entre las cosas que por ejemplo ahí se comentan y que es parte de todo esto, un poco reutilizando la imagen que nos compartía don Fernando Elizondo un poquito más temprano en la mañana, de que es como andar en bicicleta, pues aquí además no solamente se aprenderá o se hará gobierno abierto platicando de gobierno abierto, es decir, tienes que tener una visión, o no nada más se aprende a andar en bicicleta con la bicicleta, sino que tienes que tener un panorama mucho más abierto de la ciudad, de las reglas del tráfico, etcétera. Es decir, porque un poco lo que platicaban los colegas, los compañeros, es decir, este concepto no es generación espontánea, decía yo, parte de una discusión mucho más amplia, de otros muchos intentos, algunos se han quedado, otros prendieron como una buena llamarada de petate, y que de algunas cosas hemos aprendido precisamente de lo que lleva, es decir, tienes que hablar no nada más del concepto, sino de una serie de capacidades y de temas que te apoyen a sostener el concepto, es decir, la teoría, o sea, digamos, no la teoría, pues el cambio en las organizaciones públicas, el tipo de participación y todo eso, necesitamos platicarlo, entenderlo, para andar en esa bicicleta del gobierno abierto, ¿no? Un poquito ver el panorama mucho más abierto. Entonces, digamos, además de reiterar el agradecimiento, invitarlos a conocer ese documento y no nada más conocerlo como la última palabra, por supuesto que no, sino sí como un paso que es importante que sea siempre nutrido de la experiencia, ¿no? Y un poquito esa sería la invitación y muchas gracias. Gracias, doctor. Adelante, Aida. Yo, pues primero hacer un comercial, porque acá tengo un librito que sacamos el conjunto de organizaciones de la sociedad civil después de 3 años de la implementación de la Alianza para el Gobierno Abierto. Entonces, el librito lo que hace es tratar de contar la historia vista justo desde el enfoque de la sociedad civil organizada que ha participado en la Alianza para el Gobierno Abierto, y trata de justamente de problematizar lo que implica llevar un concepto en construcción, un concepto tan amplio y tan ambiguo como el de gobierno abierto en una plataforma específica. Tratamos de poner en blanco y negro nuestras lecciones aprendidas, nuestros errores, lo que hubiéramos hecho distinto y sobre todo pues nuestra perspectiva de qué tan útil o no ha sido la plataforma y algunos retos y desafíos que miramos para el futuro. Está en la entrada algunos ejemplares por si a alguien le interesa. Y yo en el minuto que me queda, yo lo que quisiera decir es
que al final de cuentas, más allá del concepto o más allá de la plataforma en la que decidamos aterrizar el concepto, creo que de lo que nos tenemos que asegurar es que estos ejercicios de gobierno abierto a nivel local que han comenzado en algunos estados y que están por empezar en otros, es que sean lo más útiles posibles con respecto a las problemáticas más importantes de cada uno de esos estados. Si uno de los problemas más relevantes de un estado es el extractivismo, el fracking, la minería, el petróleo, y el plan de acción de gobierno abierto decide no mirar esa problemática porque implica mucha conflictividad social, implica mucha tensión, y entonces decide irse a compromisos más sencillos de abordar, creo que no estamos teniendo el abordaje adecuado. Si uno de los problemas más sentidos de la población tiene que ver con seguridad y justicia, con a lo mejor personas graves, violaciones a derechos humanos, personas desaparecidas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, y hay organizaciones de la sociedad civil interesadas y que han trabajado el tema, y el Estado decide no entrarle al tema porque hay una conflictividad social y es complicado el abordaje. Me parece que entonces estamos invirtiendo de una manera poco adecuada los recursos. Al final, después de casi 5 años de trabajar en la plataforma de la Alianza para el Gobierno Abierto, creo que se trata de hacer que en la medida de lo posible, o sea, sin ponerle a lo mejor más expectativas o ponerle o ser tan ambiciosos de lo que una plataforma de esta naturaleza nos puede entregar en términos de resultados, creo que yo lo que he aprendido después de 5 años es que necesitamos conectar las principales problemáticas de cada uno de los lugares donde se implementen ejercicios de gobierno abierto y realmente tener la apertura y la voluntad de ponerla sobre la mesa y de escuchar las distintas perspectivas, los distintos enfoques y las distintas propuestas de solución que tienen los actores que participen en la elaboración de los planes de acción. Yo al final lo que los conminaría es que si están pensando que gobierno abierto es gobierno electrónico, es portales de electrónicos, es bases de datos, creo que estamos muy lejos de entender el potencial transformador que tiene el concepto. Entonces, ¿cuál es la idea que yo quisiera con la que se fueran el día de hoy? Conecten lo que vayan a hacer en términos de sus ejercicios locales con lo que realmente le preocupa a la sociedad, con lo que realmente impacta en la calidad de vida de la gente que vive en los estados. De otra manera, la verdad es que creo que pues estamos invirtiendo mal los recursos, tanto gubernamentales como sociales. Gracias. Gracias, Aide. Adelante, doctor Cejudo. Muchas gracias. Yo voy a cerrar con, dado que lo dijeron muy bien mis colegas y sobre todo con esto que dice Aide, de qué quiere decir esto en términos de la agenda de quienes están aquí llevando el tema de gobierno abierto a lo local. Y creo que el primer elemento es que tenemos una enorme oportunidad de aprendizaje. La forma en la que cada ejercicio va a ocurrir, los temas que seguramente serán distintos y la capacidad de interlocución que logren distintas organizaciones que por sí mismo, en sí mismas aportarán variedad, nos podrán decir mucho sobre el potencial de esta lógica de gobierno abierto en el funcionamiento de los gobiernos. Pero hay un segundo asunto, que son las oportunidades que esto puede abrir para mover dos asuntos. Uno es el de las capacidades gubernativas. Como ya decía en mi anterior intervención, para poder abrir al gobierno, para poder tener ventanas efectivas, para poder tener capacidad de respuesta, pues necesitamos procesos institucionales, prácticas de gestión que permitan dar seguimiento y efectivamente reaccionar a esas
demandas, ya sean de información o esas iniciativas de participación de los ciudadanos. Yo creo que no hay nada más desmotivante para la participación ciudadana que la participación ciudadana que no es procesada efectivamente, que logramos motivar a un ciudadano para que haga una propuesta, para que se involucre en una mesa de trabajo, para que diseñe una forma de incidir en una política pública y que eso no tenga efectos, que eso quede atrapado en un proceso burocrático y que no tenga consecuencias. Pero también hay una oportunidad en términos de la representatividad de los interlocutores del gobierno en los ejercicios de gobierno abierto. A escala mundial, ya sé que suena muy pretencioso eso, pero efectivamente así es. Lo que hemos visto es que en muchos casos la representatividad de esa sociedad civil que se sienta con el gobierno a diseñar los planes, a establecer prioridades, a definir esta agenda que como mencionaba Aide, ocurre de manera conjunta, pues no siempre es un conjunto de organizaciones que refleje la pluralidad y la diversidad de de las sociedades en cada uno de los estados. Entonces, creo que es una agenda importante, asegurarnos que no terminan los de siempre opinando lo mismo frente a las mismas personas, sino que es una oportunidad para ampliar el abanico de organizaciones que pueden participar, para diversificar los temas en los que participan y para, con todo ello, pues, propiciar mayor involucramiento de más personas en la vida pública. Y finalmente, y eso con esto cierro, estos ejercicios son una gran oportunidad de reivindicar nuestro federalismo. Cuando leemos todos los días noticias en las cuales pareciera que el federalismo es como una plaga bíblica que nos pasó como país y no una oportunidad de tener iniciativas diversas, de aprovechar eso que Brandeis llamaba los laboratorios de democracia, 32 oportunidades de hacer cosas nuevas, distintas, aprender unos de otros y diseñar mejores soluciones de las cuales después podamos aprender. Esa es la promesa que creo que está por aquí, de mejorar la comunidad de una lógica de co-creación local, desde los estados, desde los municipios, diseñar soluciones de manera conjunta. Así que mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, damos por concluida este panel. Agradecemos a todos su asistencia y a nuestros panelistas también el haber aportado estas reflexiones. Buena tarde. Creo que tenemos receso un poquito y muchas gracias.